Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, un programa de salud hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Y somos el primer programa de salud que tuvo TNO Radio. Llegamos aquí gracias a siempre nuestro queridísimo y recordado Rafael Casera, en la actualidad quien lleva la radio, Carolyn Méndez, nuestro productor Andy Yor Murillo y quien les habla, Sajitza Amarillo. Quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Estamos ahora en nuestra primera entrevista de salud. Una entrevista bien interesante. Vamos a hablar de hepatitis con el médico venezolano Saturnino Fernández, internista, gastroenterólogo, hepatólogo. Vamos a entender un poco acerca de la hepatitis A, B y C. Vean estos dos segmentos. Bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud. Me encuentro hoy contentísima, súper honrada. El doctor Saturnino Fernández, venezolano, médico internista, gastroenterólogo, hepatólogo, PhD, y que definitivamente es una persona de mis más grandes afectos. Es mi compadre, pilar importante de mi familia. Saturnino, bienvenido, encantada de que estés aquí, que vayamos a conversar acerca de hepatitis. Gracias, Saji. Me siento profundamente orgulloso de estar en tu programa. Y bueno, gracias por la invitación. En este momento vamos a conversar sobre lo que son las hepatitis. En términos genéricos, las hepatitis se definen como una inflamación del hígado, es decir, afecta todo el hígado. Existen una serie de signos y síntomas que nos pueden orientar a pensar en ella. Sin embargo, los síntomas son inespecíficos, como por ejemplo malestar general, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, que son las mialgias. Puede tener una fiebre, más bien una fiebre, poca fiebre, una febrícula, podemos decir, 38,5, 38, dolor en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho, y puede tener también, puede estar amarillo. Claro, ahí el estar en ictérico o amarillo solo se ve en el 40% de la mayoría de las hepatitis, y hay algunas de las hepatitis las cuales cursan en forma subclínica. Conversaremos sobre la hepatitis A. La hepatitis A es una hepatitis de transmisión fecal oral, la cual puede ser transmitida por las secreciones o puede ser por alimentos contaminados, por ejemplo, los bivalvos filtradores como las ostras que pueden estar en las desembocaduras del mar, pueden hacer, al consumir las crudas, ellas no es que se enferman, sino las partículas virales se quedan en los cilios, y cuando el individuo las consume crudas, estas van a tener la replicación primero a nivel faríngeo, y después pasan al intestino, donde atraviesan por el sistema portal, llegan a los ganglios linfáticos, de allí hay una producción aumentada del virus, pasan a los hepatocitos, donde se reproducen y son excretados por la bilis. En estos pacientes podemos tener diarreas, los cuales a veces te dicen, no doctor, yo hace una semana tuve diarrea, y en realidad lo que tuvo fue esa carga aumentada del virus de hepatitis A. Por supuesto, ¿qué pasa con este virus? Bueno, él puede cursar asintomático. En los niños puede cursar como una gripe fuerte, o en los adultos puede ponerse amarillo, puede tener colestasis o puede tener ictericia, puede hacer también que tenga varios picos, como sea una hepatitis bifásica, o puede ser disparador inmunológico, es decir, que después de la hepatitis tú tengas una hepatitis autoinmune, o puede dar falla hepática aguda. Afortunadamente está dada en el 0,1%. Hemos tenido oportunidad de manejar estos casos donde logramos que salgan los pacientes de la hepatitis A. Esta hepatitis tiene vacuna.
y por lo tanto tiene medida de prevención. Los individuos deberían estar vacunados para eso. La mayoría de los adultos han estado expuestos de alguna forma a la hepatitis A, y los que no Claro, tengan porque no solamente con las ostras. no, puede ser hasta con un perro caliente. alimentos de cualquier tipo, alimentos que puedes dar, y a veces la mala disposición de los alimentos y que estén contaminados. Puse el ejemplo de las ostras porque es un ejemplo que se ve mucho después de las vacaciones. Exacto. Pero puede ser por cualquier alimento contaminado. Como les decía, la vacuna es importante, es una de las medidas que podríamos utilizar muchísimo y que nos ayudaría y nos evitaría muchos problemas. Afortunadamente en nuestro país se pone la hepatitis A y B como parte del programa de vacunación que se le hacen a los niños, y a pesar de que es una parte, es bien común, deberíamos estar vacunados todos. Y los que no, pues han estado en contacto con la hepatitis. Hepatitis A específicamente. Otra de las hepatitis... Pero que en estos momentos lo podemos también confundir con el COVID. Sí, la verdad es que importante ahorita... aclarar eso, porque, por ejemplo, si en hepatitis, que luego quiero preguntártelo, no se puede abusar, por ejemplo, del acetaminofén, pero en pacientes con COVID lo que se le da es acetaminofén. Entonces, en realidad, podríamos tener algunos tipos de coordinación en este aspecto y no sería lo adecuado para el paciente. Con respecto al acetaminofén y la hepatotoxicidad por droga, generalmente cuando se utilizan menos de 3 gramos de acetaminofén, no hay la posibilidad de que se produzca tanta hepatotoxicidad. Esto se aumentaría si el individuo es tomador, pues el glutatión que tiene en el hígado está metabolizando todo ese acetaldehído producto del alcohol, y estos sí están en mucho mayor riesgo. Lo que usted preguntaba sobre la hepatitis A y el COVID, sí, actualmente hemos tenido algunos casos en los cuales ha habido hepatitis A y tenían COVID. ¿Comparten alguna forma de transmisión? Bueno, no, una es fecal oral y la otra es netamente respiratoria, pero en nuestro medio hay las dos. Para el año 2017 tuvimos muchos casos de hepatitis A, inclusive llegamos a tener hasta 10 casos a la semana. Sin embargo, esto ha ido disminuyendo. Ahorita tenemos al menos unos 2 casos a la semana, al mes, perdón. Y estamos viendo casos de otras hepatitis, por ejemplo la hepatitis B, la cual la principal forma de transmisión es la transmisión sexual y la transmisión por el compartir agujas o pajillas en pacientes que consumen drogas, así como la transmisión por la sangre, la cual es los hemoderivados, en la cual gracias a Dios es cada vez menos frecuente, ya que los bancos de sangre toman sus mejores medidas para evitar que esto se dé. Sin embargo, la transmisión sexual sigue siendo importante, por lo que debemos utilizar los medios de protección, no compartir jeringas ni pajillas para los que consumen drogas. El sexo de hombres con hombres también es un factor de riesgo, por lo cual deberían estar también protegidos. Y los trabajadores de salud, los cuales al tener pinchazos pueden también transmitirse tanto hepatitis B como hepatitis C. Excelente, yo creo que hagamos una pausa, vamos a corte y regresamos para hablar de hepatitis B y hepatitis C. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Regresamos, aquí estamos de nuevo con ustedes, con el doctor Saturnino Fernández, médico internista, gastroenterólogo, hepatólogo venezolano, y estamos hablando acerca de la hepatitis. Y le pedí que para este segmento nos hablara acerca de la hepatitis B y la hepatitis C. A ver, Saturnino, cuéntanos. Ajá. Mira, la hepatitis B, como la había comentado, es una hepatitis de transmisión sexual. 51%
de las transmisiones se dan por esa vía. Se transmite por las jeringas y las inyectadoras contaminadas al personal de salud, sexo con hombres, entre hombres, si no utilizan protección. Y es importante otro segmento que tenemos en nuestro país, las unidades de diálisis, las cuales hay trabajos ya hechos aquí en los cuales la transmisión de la hepatitis B es importante durante las diálisis, por lo cual son muy exquisitos y muy trabajadores los que hacen la parte de diálisis. Muy reglamentados. Muy reglamentados, y le piden la hepatitis B y la hepatitis C a prácticamente todos los pacientes cada mes. Y ahí pueden detectar cuando hay alteraciones, por ejemplo, las transaminasas que estén discretamente elevadas, y ahí lo sé porque hay algunos nefrólogos que refieren a estos pacientes para que los evaluemos. En la hepatitis B probablemente es un virus muy complejo que tiene varias aristas, de las cuales puede dar hepatitis aguda, pero también puede cronificarse. A diferencia de la hepatitis A, que no se cronifica, esta sí se cronifica, y la hepatitis B, una vez que tenemos secuelas a largo tiempo, quedamos siempre con algún problema hepático y que debemos tener que estar encima con condición diferente, ¿verdad? Sí, esta hepatitis, a diferencia de las otras que está en el citoplasma de los hepatocitos, esta se mezcla con el núcleo nativo, y es por eso que la transmisión parenteral, la transmisión de madre a hijo, es una de las cosas muy importantes, y por lo cual todos los ginecobstetras le piden a las madres hepatitis B, ya que el niño que nazca con hepatitis B puede tener el riesgo de desarrollar en 20 años un hepatocarcinoma. Entonces, para la hepatitis B, que es un virus el cual es ADN, a diferencia de los demás, que todos son ARN, este virus va entonces a mezclarse con nuestro ADN y puede pasar allí como un miembro más de la cadena de ADN y ser el causante de un hepatocarcinoma. La hepatitis B en el 90% de los casos se cura y quedan los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si están por encima de 10 se considera como si estuviera vacunado el individuo. Pero esta enfermedad, cuando no se cura y se cronifica, persiste el antígeno de superficie durante más de 6 meses y hace que estos individuos puedan hacer otro tipo de enfermedades. Puede mantenerse como una hepatitis B que se mantiene crónica sin progresar, pero puede progresar a cirrosis, y esto dar a carcinoma hepatocelular. Es otra de las cosas por las cuales él es una de las causas de que da carcinoma hepatocelular. Los pacientes que tienen cirrosis deben ser tratados tan pronto se haga el diagnóstico si tienen hepatitis B. Existen medicamentos en nuestro medio, afortunadamente tenemos ahorita cómo tratarlo, análogos nucleósidos-nucleótidos, los cuales van a disminuir o a frenar el avance de este virus y a producir y a disminuir la producción de lesiones en los hepatocitos que estén todavía viables. Claro, la conclusión es que tiene que buscar asistencia con un especialista, definitivamente. Así es, como lo dice la doctora, generalmente los pacientes que tienen cirrosis hay que buscarle la etiología. Hay otras causas que pueden dar, esteatohepatitis, hepatitis C, pero la hepatitis B que le estamos hablando ahorita es una de las causas que debemos nosotros descartar en nuestros pacientes. Exactamente. ¿Y la hepatitis C? Para la hepatitis C, esta es una hepatitis que cursa prácticamente asintomática. 85-90% se cronifica. Y lo único que uno puede encontrar es que le dicen, mire, yo tenía las transaminasas un poquito altas o las aminotransferasas un poquito altas, pero me suben y bajan y me dijeron que me quedara tranquilo. Ahí es donde se debe investigar la hepatitis B. Hay factores de riesgo muy bien determinados, por ejemplo, el compartir las jeringas o las pajillas en los pacientes que consumen droga.
La parte sexual, a diferencia de la hepatitis B, es mucho menos, prácticamente es un 5%, y la transmisión vertical de madre a hijo es también menos del 5%. Una de sus principales fuentes era el uso de derivados sanguíneos, los cuales, gracias a que se han hecho unas buenas campañas y se puede determinar la presencia de hepatitis C en sangre, ha disminuido la capacidad de contaminación de estos pacientes, pero quedan otras vías las cuales no están completamente determinadas. Se sabe que los pinchazos, aunque pueden ser una causa, no están claramente demostrados, pues el inóculo viral puede ser muy pequeño en estos pacientes. Esta no tiene vacuna, como las dos que hablamos anteriormente. Sin embargo, para el 2030 se aspira que sea la única hepatitis que se pueda curar con antivirales de acción directa. La mayoría de los antivirales de acción directa que tenemos actualmente en el mundo son pangenotípicos. Ella tiene varios genotipos. Hemos evolucionado desde que empezamos a tratar la hepatitis C de interferón ribavirina, o interferón solo primero, interferón ribavirina, después otros productos, y ahora tenemos los antivirales de acción directa, los cuales tienen casi el 100% de efectividad, afortunadamente, y se evita el paciente esas complicaciones. ¿Qué pasa con el paciente que ya viene con con una fibrosis severa, que tienen cirrosis? Esos pacientes deben ser seguidos durante todo ese tiempo y deben estar en manos de expertas, y debe realizársele su eco en forma cada 3-4 meses, y hacerle la parte de evaluación general que necesita estos pacientes. Definitivamente la conclusión, mi querido doctor, es que tiene que tener control con su especialista, tiene que tener vigilancia, hay que tomar precauciones, hay que vacunarse. Y si tienen alguna duda acerca de este tema, ¿cómo lo pueden contactar? Bueno, yo tengo las redes sociales, está @SaturninoFernández, que pueden contactarme, o estoy en la Policlínica, el Instituto Médico La Floresta, donde pueden contactarme en el piso 3 de la unidad de hepatología. Perfecto, si está en Venezuela lo contacta en el Instituto Clínico La Floresta, y si está en cualquier otra parte, que en los países que nos están siguiendo, pues @Saturnino Fernández. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y ustedes quédense para el próximo segmento. Gracias, doctora, por su invitación. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Continuamos con otra entrevista de salud súper actual. El doctor Santiago Bachi, venezolano, médico internista e infectólogo. Vamos a hablar acerca de lo que es la actualidad del COVID, la cepa delta, mezclar las vacunas. La FDA aprobó la vacuna de Pfizer. Aprendan un poquito más, que eso nos interesa a todos. Bienvenidos a su programa de Respira Libre, en entrevistas de salud. Nos encontramos con el doctor Santiago Bachi, médico venezolano, médico internista e infectólogo, egresado del Hospital Vargas de Caracas y que trabaja en el Centro Médico de Caracas. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es el día a día en todo el mundo. Vamos a hablar acerca del COVID, de qué es lo nuevo que tenemos con el COVID. Y realmente honrada de que estés con nosotros, Santiago. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta: cuéntanos de la variante Delta, que aparece en todos los titulares, en todas las redes sociales, y mucha gente se pregunta cómo es eso de variante. Sí. Bueno, desde hace unos meses, finales del año pasado, empezaron a aparecer mutaciones de los virus, identificarlas como es. Y se empezaron a identificar la variante del Reino Unido, que simplemente eran modificaciones en la proteína de espiga que se une a la célula. Y eso se vio que los pacientes que tenían este tipo de variantes del Reino Unido tenían aumento en la transmisibilidad. Y esta variante nueva, que es la que está dominando, la OMS dice que la variante de preocupación más importante, la Delta, se originó esta vez en la India, pero rápidamente ha corrido por la mayoría de los países. Para que tengas una idea, en los Estados Unidos, en mayo era alrededor del 4% las variantes eran Delta. Y para 2 meses después ya eran más de 80%. O sea que esta variante tiene la propiedad de transmitirse, de contagiarse una persona a más personas. ¿Y cómo es el rango de mortalidad?
La mortalidad es un poco discutible, pero se piensa que si hay más hospitalizaciones, es probable que traiga más muertes, pero esto se ha estudiado menos y sí se sabe que es más contagiosa, pues. Y por eso es la razón de que una vez que llega a un país, la transmisión entre la población es mucho más rápida que las variantes anteriores. Esto se esperaba porque los virus mutan, es como un árbol que le crecen ramas y las ramas son las variantes, pero no se esperaba que estas variantes pudieran poner en jaque la inmunidad natural, la inmunidad de las vacunas, de manera de que las vacunas no iban a ser lo efectivo que eran los estudios iniciales, y esto es una de las cosas que ha pasado. Sin embargo, la conclusión aún en estos días es que las variantes siguen siendo efectivas, las vacunas, para evitar las formas severas de la enfermedad. Y prácticamente hemos quedado para eso, no para evitar que tú te infectes. Probablemente la variante Delta disminuyó 10 a 30% la efectividad de las vacunas, pero todavía te protegen que no te lleven al hospital o que no fallezcas de esta enfermedad. Y con respecto a esta protección que nos dan las vacunas, la tercera dosis o la mezcla de vacunas. Sí. También empezó en el Reino Unido la mezcla de vacunas. Ellos empezaron a colocar una segunda dosis después de la AstraZeneca, y para sorpresa de muchos investigadores se vio que que mezclando las vacunas podría haber una respuesta de anticuerpos mayor, además que ofrecía ventajas en cómo combinar las vacunas. Por ejemplo, algún país por ejemplo, en el caso de nosotros, que se quedara sin vacunas, podría combinarlas, etc. La tercera dosis es un poco discutible porque no hay ninguna contraindicación de dar un refuerzo a alguien que está vacunado. Pero hay un punto importante que la OMS lo ha puntualizado, que supongamos que una vacuna es un salvavidas para no enfermarte del COVID. Si hay muchas personas que ni siquiera tienen el primer salvavidas, o sea, que no tienen ni siquiera la vacuna inicial, darle un refuerzo a las que ya tienen salvavidas, como quitarle el salvavidas a una persona que no tiene ningún salvavidas, más o menos para hacerlo gráfico. Entonces, la conclusión de siempre cuando nos preguntan, bueno, ¿qué vacuna me pongo con qué refuerzo? Realmente no hay ninguna contraindicación. Inclusive, no sé si viste en la prensa un brasileño que se puso las 5 vacunas que estaban en Brasil y no le pasó nada. O sea, no hay un problema de contraindicación, sino un problema ético de distribución de vacunas, tratando de cubrir una amplia base de la población, de manera de que todo el mundo esté protegido, claro, en algún nivel. Claro, porque lo que nos interesa es que mientras más estamos protegidos, claro, menos vamos a estar expuestos, claro, el resto. O sea, pero bueno, hay países donde, por ejemplo, nosotros llegamos, en la República Dominicana es obligatoria la tercera dosis. Sí. El gobierno las colocó como obligatorias. Sí, los países que tienen una vacunación bien importante están colocando la tercera dosis, porque también tienen muchas vacunas, y eso, te repito, es un planteamiento de que hay muchos países que ni siquiera tienen un dígito de cobertura de vacunas en su país. Entonces, la OMS dice una cosa que es verdad. Si por ejemplo, la variante Delta salió en la India, que tenía un 3% de vacunación, y rápidamente afectó estos países que se están cuidando, pero si tú no logras un nivel de vacunación global, probablemente puede venir una otra variante, por supuesto. Claro, porque la variante Delta no va a ser la última. Estos siguen mutando. Y lo que no se sabe es si esa variante va a ser mucho más agresiva o por el contrario, el virus va a mutar hacia variantes menos agresivas. Eso es lo que no sabemos. Lo que definitivamente tenemos que, sobre todo que llegamos a una población tan diversa aquí con este programa, lo que sí es que tenemos que estar claros que la pandemia no es que se va a acabar, o sea, no es que mañana ya vamos a amanecer sin COVID y que van a ir rotando, y que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso y a protegernos. Sí. Bueno, ¿cuánto durará la pandemia? Realmente nadie tiene una bola de cristal, pero cada vez se ha visto que va a durar más de lo que pensábamos al principio. Probablemente, inclusive, unos países van a salir primero, van a volver a una normalidad relativa, mientras otros países que tienen poca vacunación se va a retrasar. Pero la verdad es que la variante Delta vino a cambiar el juego. En muchos países ya pensaban que ya estaba cerrándose el juego. Y los países que estaban altamente vacunados pensaron que ya iban a salir de esto, y volvieron hacia atrás de usar mascarilla en espacios cerrados, etcétera, porque hay una fatiga pandémica, la gente quiere volver a la normalidad, es normal. Y la gente, hay una información oficial que se quiten las mascarillas, rápidamente todo el mundo se quitó la mascarilla. Claro, pero por ejemplo nosotros que llegamos a la Florida, en la Florida, pues ni siquiera en los supermercados, pues ya quítese la mascarilla si usted está full vacunado, si está vacunado completo, quítese la mascarilla. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pero al mes todo el mundo tuvo que empezar a usar mascarilla. Entonces definitivamente hay que tomar conciencia de que nos tenemos que cuidar entre todos. Sí, las medidas de salud pública que conocimos se van a prolongar. Por ejemplo, en un restaurante cerrado,
independientemente de que haya vacunas y todo, hay que seguir utilizando mascarilla. Y ese es el problema de comer y tomar en espacios cerrados. Entonces la sugerencia es hacer esto en espacios abiertos, de manera que el viento diluya el virus. Por supuesto, el riesgo no es cero, pero es un riesgo más manejable que si te metes en un ambiente cerrado. Definitivamente sí. Es así. Así que bueno, quédense con nosotros y seguimos conversando en el próximo espacio. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Continuamos conversando sobre vacunas. Cuéntanos entonces ahora la mezcla de las vacunas. Por ejemplo, en Venezuela, que se colocó un gran porcentaje de la población que ha logrado vacunarse la Sputnik y ahora no hay. Sí. Bueno, yo creo que las mezclas de vacunas van a empezar a hacerse más frecuentemente, pero esto tiene que probarse, tiene que haber estudios. Por ejemplo, esto nació en España, en el Hospital Carlos V. Hubo una época, no sé si recuerdas, que se pusieron la vacuna AstraZeneca y algunos de ellos presentaron una trombosis de senos cerebrales. Entonces pararon eso y después cuando vieron que no había que la relación era muy poco frecuente y volvieron a ofrecer la vacuna, la segunda dosis de AstraZeneca, a muchas personas le dijeron, bueno, pero si usted tiene dudas, puede colocarse una de Pfizer. Y entonces la gente que dijo de Pfizer solo estudiaron y se vio que mezclar la AstraZeneca y la de Pfizer, por lo menos en España, aumentaba los niveles de anticuerpos y eso empezó a repetirse en varios sitios de Europa, en Inglaterra y en otros sitios, en Argentina han hecho estudios. En el caso de nosotros, que tenemos dos vacunas, que es la Sputnik, que se colocó la primera, y eso no solo pasó en Venezuela, sino en Argentina hay más de 2 a 3 millones de personas que no, tampoco. Rusia le aportó la segunda dosis porque se comprometieron con muchísimas dosis y después no pudieron cumplir la logística. La pregunta es, ¿qué hacemos en Venezuela? Nos quedamos así con esa protección que lo tuvieron en el casi 80% de la primera dosis. Inclusive la llama Sputnik Light, Sputnik ligera, con una sola dosis. Nos quedamos así o nos colocamos una o dos dosis de la vacuna china. Y no hay ningún problema en hacer un refuerzo con la China. Probablemente los argentinos dijeron que no, la experiencia de hacer esto, de combinar la Sputnik con la China, no fue tan buena como con Moderna y AstraZeneca. Pero hay un motivo también ético que si una persona ya tiene una protección de 78-80%, hay muy pocos venezolanos vacunados, bueno, ¿por qué no le damos esa protección a alguien que no tiene nada, sobre todo si tiene por encima de 65 años? Entonces, hay un planteamiento de salud pública y de ética médica que no tiene nada que ver con que si yo me la pongo me va a pasar algo, o si está contraindicado. Entonces, siempre la respuesta a las personas, uno le dice, mira, no te va a pasar nada, social. Pero si tú tienes, exactamente, conciencia social, si tú tienes una dosis Sputnik y te cuidas, te sigues cuidando, tienes un salvavidas, una protección que no es completa, pero te va tal vez a evitar que te dé enfermedad severa. En cambio, esa persona que no está vacunada todavía, es mejor darle esa doble dosis de la Sinopharm. Es una cuestión de disponibilidad de recursos. Nosotros tenemos pocos recursos, tenemos una vacunación en Venezuela de un dígito, o sea, menos del 10%. Entonces, estas cosas hay que pensarlos a nivel de salud pública, y no individual de cada uno de nosotros. Sí, definitivamente es así. Y en los países donde pues, está en Estados Unidos que llegamos, en la República Dominicana que llegamos, donde pues, está la opción y hay la gran cantidad de vacunas como para que se la coloquen, pues bueno, ahí tienen otra realidad y otra conciencia social también. Sí. Definitivamente es así. Y con respecto a esta decisión actual de la FDA de aprobar la vacuna de Pfizer. Sí. Bueno, las vacunas estaban aprobadas de uso de emergencia, todas las vacunas en los Estados Unidos. No estaban aprobadas definitivamente por la FDA para uso y esta semana ya por lo menos para la Pfizer se la colocaron. Esto, para muchos expertos dicen que esto puede darle un mensaje a los antivacunas diciendo, bueno, estos no son medicamentos en experimentación, no son de uso de emergencia, sino que ya definitivamente analizamos toda la información, toda la data, y esto se puede utilizar con un bajo porcentaje de complicaciones, son seguras, son efectivas y ya las aprobamos. Y esto queda por ver si esto, y el doctor Fauci, que es el líder
absoluto. la voz de allá decía que él esperaba que esto aumentara el reclutamiento de personas que estaban dudosas en vacunarse porque ya la data, la información se analizó y definitivamente son medicamentos seguros para cumplirse. Sí, que impresionantemente o increíblemente todavía hay mucha gente antivacuna con el COVID, siendo que en la actualidad, ¿quién persona viva vivió una pandemia anterior? Es bueno hablar sobre la antivacuna, menos mal que tocaste ese punto, porque Sí. siempre hubo y habrá antivacunas, desde la vacuna de la viruela, ¿no? Pero hay mucha gente, o sea, hay tres grupos que yo digo, el grupo de antivacunas que dígale lo que le diga y siempre hubo, y están muy coordinados y trabajan tal vez mucho más que las personas que tratan de enviar mensajes pro vacuna. Hay otras personas que ya están seguras que se van a vacunar. Entre ellos están las personas que están vacilantes y dudosas. Y esos son los que le llegan todos estos mensajes por el teléfono, que pasó esto, pasó lo otro, tal, y rápidamente empiezan a dudar. Nos dejan esperar unos meses a ver qué pasa con esto. Y esos meses de espera puede ser cuando ellos tengan un evento que o los lleve a hospitalización o los lleven al COVID prolongado. Entonces, Claro. O a contaminar a una persona Exacto. querida de mayor edad y Exactamente. que fallezca. Entonces, la libertad individual es relativa, porque si yo me vacuno no solo para mí, me vacuno para hacer un bloqueo de la transmisión en mi comunidad. Entonces, yo creo que ya está más que probado, llevamos más de 10 a 12 meses, y nosotros no somos defensores de vacunas a priori, sino que ya el perfil de seguridad se está conformando, porque en la historia de las vacunas, los efectos raros, que es uno en un medio millón, 1 millón, se daban 3, 4 meses después. La mayoría de la historia de la vacuna no son a los 10, 11 meses. Esto significa que no puede haber, sí, puede haber efectos raros, pero hasta ahora son bastante seguros. ¿Entiendes? Y fíjate, en la prensa todos los días aparecen noticias de personas que eran antivacunas, se enferman, inclusive están en terapia y dije, por favor, vacúnense, que ya yo vi la realidad en mi propia carne. Y la gente le dice, bueno, ya es muy tarde. Pues entonces, las personas deben medir el riesgo, que siempre el beneficio, o sea, el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el riesgo de tener alguna de estas cosas poco frecuentes que pueden aparecer después de la vacuna. Claro, y siempre la pregunta de cuál es la mejor vacuna. Sí. No debe esperar por la mejor vacuna, porque sobre todo en estos países, que tú bien lo dijiste, que somos limitados, pero sumamente limitados. Tenemos solo 2 vacunas y el flujo de las vacunas tampoco es en grandes cantidades. Las personas cuando tienen la oportunidad de vacunarse para disminuir la enfermedad severa, hágalo. No es que fulanito le dijo que la otra es mejor, etcétera, por la mejor vacuna. O sea, no hay vacuna mala, sino oportunidades perdidas. Y esa oportunidad perdida aquí en Venezuela y en otros países de menos recursos, no solo Venezuela, que contrasta con Estados Unidos, que a la gente le ofrecen loterías, inclusive dinero en efectivo para que se vacune. Aquí nosotros somos diferentes. Mucha gente quiere vacunarse, pero no hay disponibilidad. Sí, que entonces, si tiene oportunidad, vacúnese. El mensaje es eso, no hay duda, ya están más que probadas y contribuye al aumento de la inmunidad de rebaño, que es lo que nosotros buscamos, que la mayoría estén inmunes, de manera que la transmisión en la sociedad sea más dificultosa para el virus. Es así. Y si tienen alguna duda y quieren hablar un poco más sobre este tema, pueden contactar al doctor Santiago Bachi a través de... Si nosotros tenemos ya año y medio, mi Instagram es dr, que es doctor.santiagobachi, mi apellido es BACCI, Twitter es @SantiagoBachi, y en el Nacional ya tengo más de 30 columnas que tratan de hacer una comunicación de una información veraz y disminuir la desinformación que hay en estas redes sociales que frecuentemente se utilizan. Es así, así que bueno, ya saben, contacto si tienen dudas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Santiago. A la orden, vamos a ver. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport, con el periodista Aldrin Adrianza. Y ahora nuestro bloque de Respira Libre Sport. Nuestro querido Aldrin Adrianza les trae lo que es el resumen deportivo semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Esto es Respira Libre Sport a través de Respira Libre Radio. Les saludo en esta oportunidad Aldrin Adrianza Rangel. Contento de estar con ustedes ya metidos en el mes 9 del año 2021. Ha llegado septiembre. Hoy quiero hablar de automovilismo,
poquito de Fórmula 1, después hablaremos de Grandes Ligas, ¿no? Yo soy un fanático de la Fórmula 1 desde hace muchos años, desde niño. Me han gustado las carreras de auto y bueno, obviamente para el latino Fórmula 1 es ley, ¿no? Y el pasado domingo, porque la carrera era en Europa, yo estoy en Caracas, Venezuela, y bueno, había que pararse temprano, que sabroso como siempre es pararse temprano a ver una carrera a lo que nos gusta esta disciplina. Cuando es en Europa te paras temprano. Y era el retorno de la temporada 2021, luego del parón de vacaciones de un mes, y todo era en el mítico Spa-Francorchamps, en Bélgica. Sobre todo como estaba la competencia entre Red Bull Honda y la Mercedes. En pocas palabras, Max Verstappen con Red Bull y el actual líder Lewis Hamilton, actual campeón también de Fórmula 1. La lluvia era brutal. Unos autos que estaban acostumbrados a ir en recta en 300 kilómetros por hora, con esa lluvia tenían que ir a 60, 70. Y la espera fue larga, 4 horas y pico, ¿no? Para ver qué iba a ocurrir. Y la polémica está en que los personeros principales de F1 decidieron correr, pero apenas 2 vueltas, que es como dice el reglamento. Correr a partir de 2 vueltas del circuito es cuando tú dices, bueno, la carrera es legal. Pero arrancaron desde el pit line los 20 autos y prácticamente todo estaba escrito desde el día sábado pasado, cuando en la pole position la gana Honda con su Red Bull, Max Verstappen, quien es el que está en el segundo lugar. Hubo un segundo lugar sencillamente histórico y apoteósico cuando Russell con su Williams, uno de los carros que prácticamente no ha obtenido nada en lo que va de campaña y en los últimos años, llega segundo. Y tercero Lewis Hamilton. Bueno, y todo parecía chévere, ¿no? Normal. Uno emocionado el sábado decía, bueno, imagínate, ¿qué hace el Williams en el segundo lugar? Qué bueno va a estar esto. Bueno, hemos esperado vuelta de reconocimiento al mexicano Checo Pérez con Red Bull. Se colea porque de verdad que estaba full lluvia la pista y en el intervalo de espera los mecánicos de Red Bull pudieron arreglar el carro de Checo Pérez mientras se decidía qué iban a hacer con la carrera, si la corren o no. Para como está el campeonato, la cantidad de grandes premios que faltan, de hecho, este sábado se corre Países Bajos, va a ser apoteósico eso, y ya les cuento por qué. Bueno, total, han decidido correr la carrera con el carro, el safety car adelante, los carros saliendo de pit line y llevando cada quien la posición que obtuvieron el sábado en la pole position. Bueno, primera vuelta, yo viendo la cuestión, segunda vuelta, y el comisario de carrera toma la decisión, caballeros, esto va a quedar así. Y sencillamente se corrieron 2 vueltas y repartieron medio punto para cada corredor que estaba en el área de puntuación. Yo entiendo el reglamento que pueda decir eso, pero en lo particular para mí es un bochornazo que se mandó Fórmula 1 aceptando correr esta carrera así. De hecho hay pilotos que dicen que le devuelvan la plata a ese fanático que se dio cita y que aguantó su aguacero.
Personajes como Mr. Eccleston, que era el antiguo mandamás de Fórmula 1, decía, caramba, en la época de que yo estaba presidiendo esto, se corría. Pero ¿quién tiene la razón? Yo leía una entrevista de Carlitos Sainz Jr., corredor de Ferrari. El español decía, yo en 1 metro no veía el carro que tenía delante. Mientras Eccleston dice, en mi época se corría. La época de Niki Lauda, Alain Prost, Jack Stewart, me fui más atrás, Nigel Mansell, etc. Corrían, solo que estos vehículos de esa época, 80, 90, 70, no corrían tan duro como el vehículo de hoy. Y se aumentaba más la seguridad y la integridad del piloto. Yo creo que no debió correrse. Tal vez debió esperarse un día más. Entiendo que el Circus World, como le dicen a toda la logística que se mueve entre país y país según el calendario, tiene que ir a Holanda, perdón, a Países Bajos, que es la próxima carrera de este sábado, y en donde todo va a estar full y se va a vestir de naranja porque es la casa de Max Verstappen. Y este chico lo sigue la afición neerlandesa de manera increíble, ¿no? Pero yo creo que el reglamento tiene que revisarse. Una carrera de 2 vueltas, porque el reglamento lo dice. Va a salir de eso cuando el comité organizador de Bélgica pagó un dinero fuerte por tener un gran premio. Yo creo que hay que revisarlo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta parte, dejando atrás un poco la Fórmula 1, por cierto, Lewis Hamilton sigue adelante. Se acercó un poco Max Verstappen en el segundo lugar, que la lucha es total. Bueno, pasamos al béisbol. MLB, las grandes ligas. Major League Baseball, se está poniendo sabrosa la campaña con el tema comodín, y como ya estamos en septiembre, nos queda apenas un mes de campaña regular para luego entrar en octubre. Octubre será, como siempre, el mes de playoff, de post temporada. Y echamos un vistazo al este de la Liga Nacional, con Bravos de Atlanta en ese primer lugar. Se ha ido despegando poco a poco de equipos como los Phillies y los propios Mets, que con semejante roster no han podido ganar en los últimos días. Pareciera que los Bravos se van a meter en sus playoffs. En el centro de la Liga Nacional, Brewers se escapó. De principio, un equipo que parecía no se iba a meter en la pelea está por allá botado. Este para mí es un outsider que está teniendo una campaña impresionante. En el segundo lugar están los Rojos de Cincinnati y están peleando comodín. Ya vamos a hablar de comodín. Y en el oeste, los outsiders súper sorprendentes de Gigantes de San Francisco. El Giants es hoy por hoy el equipo que más juegos ha ganado en Grandes Ligas. Es que ni se asomaba como favorito. Ha aguantado la arremetida de Dodgers, que va a intentar en este último mes de campaña dar alcance, porque nadie quiere estar en el comodín. Si bien te da un chance de ir a playoff, pero tienes que jugar un solo partido a muerte súbita. Si lo pierdes te vas, si lo ganas pasas a la serie de división. Y Dodgers con ese equipazo dice, pero ¿qué está pasando aquí? Porque el Giants está tan adelante. Ha aguantado toda la arremetida y los Dodgers lucen con un roster de tener el anillo de campeón de una vez. Y en el comodín están los Dodgers. Como ese primer comodín, va a ser imposible que saquen a ellos o a San Francisco en caso de que se caiga. Como primer comodín, teniendo la localía. Y en el segundo lugar, si esto terminara hoy, vemos a los Rojos de Cincinnati habiendo desbancado a otro equipo que fue fabricado para estar en playoff, como los Padres de San Diego, que se han venido a menos con muchos errores y una defensa que tiene que apretar un poco más, y sobre todo un bateo que tiene que atacar un poco más, porque los nombres son robustos, pero los hombres tienen que dejar el pellejo y su buena acción en el terreno de juego. Eso es Liga Nacional. En Liga Americana, en el este, observamos
como Tampa Bay Rays gana, gana y gana cuando lo aprietan con su estilo cibermétrico de llevar el manager cash, el béisbol, está ganándose equipo de nuevo de la Liga Americana en el este. Seguido de New York Yankees, que prendió el motor. Para sus aficionados tienen que estar muy felices. Si bien el fin de semana pasado rebalaron un poco ante un rival directo que es el que está peleando también segundo comodín con Boston Red Sox. Si esto acabara hoy, sería Yankees-Boston en un solo partido. Qué locura, ¿no? Pero sin olvidar atrás a Oakland, que los Atléticos tienen piezas con qué y cómo pelear. Eso ahí. En el centro, bueno, White Sox, solo, por allá, no hay que hablar de más nadie, es un equipo que está sólido. En el oeste, los Astros de Houston, donde está la lucha del comodín, y como lo dijimos, Yankees, Boston, Atléticos de Oakland y Seattle, si llegara a tener un mejor viento, los Marineros, para terminar comprometiendo a los que están arriba. Grandes Ligas tiene mucho que dar en septiembre y todo lo mejor lo vamos a vivir y a comentar en Respira Libre Sport a través de Respira Libre Radio y la bella doctora Sajix Amariño. Nos vamos despidiendo, amigos. Gracias por estar en sintonía. Será hasta el próximo viernes. Yo soy Adrián Zarrangel. Se les quiere, se me cuidan y hasta la próxima. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Sabían que en Venezuela tenemos el primer centro de otorrino con cirugía láser en consultorio para tratar obstrucciones nasales y ronquidos sin entrar al quirófano? Aplicando una técnica certificada internacionalmente, con una década de experiencia y más de 1.500 pacientes. Un modelo de negocio replicable, inédito, con un plan de expansión global. Contáctanos por el 0412-235-7909. Nuestras redes sociales @respiralibre y www.respiralibre.com.be. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis, vamos a hablar acerca de la plataforma Dide. Quédense. Bienvenidos a su sección fija de Respira Libre, Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Rusdeiva Helvis, @Terapias del Desarrollo. Y en esta sección, mi querida Rusdeiva, vamos a hablar algo de orgullo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es Dide? Dide es una plataforma española creada para detectar, orientar las familias que tienen algún niño que les preocupa el desarrollo. La plataforma Dide es una plataforma con el sello de la excelencia de la Comisión Europea, está avalada por Google Education y por Microsoft, y han seleccionado al Centro Terapias del Desarrollo, al cual tengo el orgullo de dirigir, con el fin de que en el territorio nacional podamos hacer llegar a todas nuestras familias con tan solo el uso de una computadora o un teléfono inteligente. Lo importante es ser una madre objetiva. Sí, necesito saber cómo está mi hijo. Yo misma voy a llenar este cuestionario. Se lo voy a pasar a la maestra, se lo voy a pasar a la tía con la cual el niño se mantiene. Lo pueden llenar todas las personas involucradas con el niño para tener una visión general de qué es lo que está ocurriendo. Dide fue creada para detectar 34 dificultades en niños desde los 2 años de edad. Entonces, pues bueno, nosotros estamos sumamente contentos porque nos permitieron tener el acceso a esta plataforma, la cual lo que necesitamos es el correo electrónico de mamá, de la maestra y de los especialistas que deseen incorporarse a cada uno de estos ítems. Eso sí, siendo muy objetivo, si mi hijo falla al momento de comprender la lectura, mi hijo tiene dificultades cuando se le coloca una instrucción muy larga para hacer alguna operación matemática, no sabe elegir la operación, no sabe cuál de las operaciones matemáticas es la que debe tomar. Allí está Dide, no para etiquetar. Dide fue creado para tener igualdad de oportunidades.
España es un país que cree mucho en la inclusión y nosotros también hemos tenido este programa gracias a ese empeño de SAGICSA en difundir información sobre la neurodiversidad con el fin de que los niños sean incluidos, cómo podemos hacer adaptaciones, cómo podemos ayudarlos cada día más a estar integrados en sus escuelas. Claro, es que eso tiene que ser así porque hay que siempre sumar y pues niños con cualquier de estos trastornos de la neurodiversidad tienen el derecho y tienen cada día más que incluirse dentro de lo que es el día a día. Exactamente. Común, porque eso es lo que es la vida. Y una de las funciones, como dices tú, de nosotros de Respira Libre, nuestro pilar de salud, es esto, difundir información y difundir algo tan maravilloso como esto que a todos los países que nosotros llegamos, yo siempre, por supuesto, con todo el respeto, potencio un poco lo que se está haciendo en Venezuela, para que, aparte de, pues bueno, la visión que tenemos como país, con nuestras características particulares que tenemos en estos momentos, pues se sepa que estamos siendo seleccionados, por ejemplo, para este avance en el diagnóstico, este avance en lo que es la terapéutica o lo que es el acompañamiento. Y la detección, temprana, claro como sí. siempre. Y no solamente porque nuestro hijo tenga 12 años y nos vamos a sentir que perdimos el tiempo 10 años antes. No, si usted tiene un niño de 12, 13 años y puedes tener detección de alguna dificultad, lo vas a ayudar para el bachillerato, lo vas a ayudar para ese ciclo básico que le viene ahora, no necesariamente de los pequeñitos. Siempre podemos ayudar porque el cerebro siempre está dispuesto a aprender. El objetivo de DIDE es que la vida escolar de cualquier niño sea lo más positiva posible, sin sufrimientos, sin bullying, y de una manera sana, donde participen los involucrados y solo necesitan tener una computadora y un teléfono. Pero hay algo maravilloso que repetiste en varias oportunidades. Yo creo que es el momento, ¿no?, para que el cuidador, el padre, el familiar sea completamente sincero, porque una de las cosas que pasa con este tipo de los trastornos de la neurodiversidad es que uno como padre o como cuidador dice, no, pero es que todavía está muy chiquito, todavía está muy inmaduro, vamos a esperar un tiempito más a ver si cambia, si evoluciona. Yo creo que también uno de los objetivos mayores que nosotros queremos es prender la alarma de la persona que nos está escuchando, de que tenga un hijo así, que sepa que tenga un vecino, un familiar, un amiguito, que llame la atención para que puedan llenar adecuadamente este tipo de formulario y puedan actuar. Claro, porque al recibir la respuesta, él genera automáticamente un resultado en el cual ustedes van a poder ser orientados por nuestra parte y decirles exactamente en base a ese resultado qué deben hacer con el niño. UNICEF dijo claramente, el 50% de los objetivos académicos no se cumplieron en pandemia. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer una evaluación concienzuda como padres, como maestros, como especialistas de este niño? Definitivamente es así. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces la persona? Sencillamente escribir @terapias del desarrollo. Exactamente, en nuestra página web www.terapias del desarrollo hay un chat de WhatsApp y por el DM del @terapias del desarrollo en Instagram solicitando la información, cómo acceder a DIDE y usted le llega a la comodidad de su hogar en el estado que esté. Solo necesita una computadora, un teléfono para llenar este cuestionario y obtener un resultado que le va a orientar, detectar para, digamos, intervenir lo más pronto posible. Y las personas que no estén en Venezuela, que nosotros nos están viendo en otros países, ¿pueden comunicarse contigo para que tú los direcciones? Sí, porque la plataforma está a nivel mundial y con muchísimo gusto los orientamos para que puedan llenarla. Excelente. Y cualquier otra duda que ustedes tengan. Sobre DIDE, el efecto DIDE, nos tienen en @terapias del desarrollo, toda la información la hemos ido colocando en nuestras historias y bueno, pues DIDE tiene una grandiosa página web donde explica paso a paso en qué consiste este grandioso cuestionario. Excelente, así que bueno, no hay excusas, no tienen que salir de la casa, sí, solamente captar que algo puede estar pasando o sencillamente evaluar, porque posterior a esta pandemia, pues bueno, que no hay la misma estimulación como sí, y es algo importantísimo. No tiene que tener un diagnóstico el niño, simplemente tienes la curiosidad, quieres saber cómo está el niño y lo aplicas sin ningún tipo de inconveniente. ¿Hasta qué edad? ¿Desde qué edad hasta qué edad? Desde los 12 hasta los 18 años se puede aplicar perfectamente. Excelente. Bueno, mi querida Rosdeiva, una vez más, muchísimas gracias por toda la información, por siempre mantenernos alertas para poder actuar con estos niños y
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Terapias de Desarrollo. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Y en nuestro espacio, Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana, lo que es la depresión en niños, es lo que vamos a ver ahora. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana, psicólogo, sexólogo venezolano. Y vamos a hablar acerca de la depresión infantil. Mi querido doctor, bienvenido a su espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, mi querida doctora, gracias por la invitación y a las personas que nos están en este momento acompañando. Cuéntenos un poco este tema tan delicado y que sobre todo esta pandemia que les cambió la normalidad a nuestros niños, que ahora están encerrados, que están en unos países van, entran, suben, con el pico los vuelven a meter en la casa. ¿Cómo está esto de la depresión infantil? ¿Cómo manejamos nosotros? Sí, bueno, fíjese algo, doctora, importante a las personas que nos están viendo. Por lo general, los adultos creen que los niños no se deprimen, porque se tiene la creencia de que la depresión viene cuando tú tienes problemas económicos, problemas de pareja, problemas familiares, etcétera. Entonces, como el niño lo que hace es jugar, estar pendiente de cómo puede distraerse, entonces pareciese que la creencia generalizada es que los niños no se deprimen. Eso es un grave error. Ciertamente los niños y adolescentes pueden generar cuadros depresivos desde el punto de vista psicopatológico. Entonces, una de las cosas que es importante que las personas tienen que tomar en cuenta, y en este caso los papás, los representantes, los docentes que están en contacto con los niños, que la depresión infantil va a tener unas características diferentes a la depresión de adulto. Por ejemplo, usted tiene que estar muy atento. Por ejemplo, si usted ve que su niño tiene un cambio importante en su comportamiento cotidiano. Una de las formas de manifestación de la depresión infantil tiene que ver con el aislamiento. Ah, pero es que ahorita los niños se están aislando porque entonces están con la tablet, están en el internet. Sí, pero es muy importante que usted como padre o usted como representante preste atención. Si usted ve que su hijo tiene 2, 3 horas metido en el cuarto y está haciendo alguna actividad, pregunte, acérquese. ¿Qué estás haciendo, hijo? Que va, mira, es un juego, estás hablando con alguien. ¿Sí? Eso es muy importante. 2. Otra de las cosas que va a describir desde el punto de vista psicológico que un niño o un adolescente, sobre todo un niño, está en un estado depresivo es lo que nosotros llamamos en psicología conductas regresivas. ¿Qué son conductas regresivas? El niño de 8 años que comienza a comportarse como un niño de 4 años. ¿Sí? El niño que ya controlaba esfínteres, es decir, ya controlaba o iba al baño a hacer pipí, a hacer pupú, ahora se está haciendo encima. Entonces eso llama la atención, porque después que ya tú habías adquirido ese comportamiento o ese control conductual, porque lo pierdes. Probablemente está hablando de un proceso depresivo. 3. A veces se vuelven irascibles, se vuelven un poco violentos, ese niño no era así, esa niña no era así, porque ahora está grosero, irascible, se pelea con uno, se pelea con el otro, pudiese también describir un cuadro de depresión infantil. Y 4, son 4 conductas que es muy importante tomarlas en cuenta, y sobre todo que si se presentan juntas, ¿sí? Más se acerca al diagnóstico de depresión infantil, es caída en el rendimiento académico. Si su hijo siempre tiene un rendimiento académico particular y de repente ahora las materias las ha bajado abruptamente, las calificaciones, las ponderaciones, entonces llame la atención en cuanto, o mejor dicho, llama la atención ese tipo de cambio conductual. Entonces, conductas regresivas, vamos a ver también caída del rendimiento académico, aislamiento excesivo, ¿sí? Y esa irascibilidad que se le puede presentar. Eso pudiesen ser síntomas de que nuestros niños están deprimidos, y eso es muy importante que lo vea un profesional de salud mental. Mi sugerencia, un psicólogo clínico infantil o un psiquiatra infantil. Independientemente de la edad, ¿no? Porque la depresión infantil la podemos manejar desde qué edad. Podemos tener niños de 2, 3 años que ya presentan un cuadro depresivo. Una de las primeras causas de depresión en nuestros niños y adolescentes son las separaciones de los padres. Una desde el punto de vista psicológico, algo que vamos a llamar ansiedad por separación. Es decir, cuando los niños ven o perciben que sus figuras primarias, mamá, papá, el abuelo, la abuela, quien los cría, quien los cuida, se separan, y ahorita lo que estamos viendo en pandemia es que hay padres que han viajado, que han emigrado, entonces eso genera un impacto emocional en nuestros hijos, y no precisamente es las que las personas creen, que es que el niño va
a estar llorando, porque por lo general la gente cree que cuando alguien está deprimido es alguien que está llorando constantemente, que dice que está deprimido. No necesariamente, hay personas que te dicen, yo en ningún momento estoy deprimido, pero sus conductas nos hacen ver de que probablemente está bajo un proceso depresivo. Entonces los niños en estas situaciones de separaciones, de violencia, y dentro de los cuadros de violencia a veces tenemos abusos sexuales, ¿sí? Pueden instigar la aparición de cuadros depresivos. Y el tratamiento de estos niños, para que tengan un poco más de orientación los que nos están oyendo, definitivamente buscar una ayuda profesional, y ese tratamiento incluye a todo el núcleo familiar. Totalmente, ¿sabe? Aquí sí no les puedo decir, hagan esto, hagan el otro, hablan, sí tienen que estar pendientes, prestarle apoyo, pero ya al estar presente el cuadro de depresión, porque hablamos de una entidad psicopatológica, es importante que lo vea un profesional. En estos casos, el más frecuente en la atención de estos niños es el psicólogo clínico infantil. A veces incluimos también al psiquiatra y tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario con estos dos profesionales y con la familia, porque ¿qué pasa? No es el niño que se aisló y presenta el cuadro depresivo él solito, eso es un reflejo de que algo en el núcleo familiar no está bien. Entonces hay que trabajar a nivel general también. La familia y los que están más allegados. Sí, las personas que están más allegadas, sus cuidadores, sus tutores, sí, es importante echar de la mano para de alguna forma prestar ese apoyo importante en nuestros hijos. También los niños se pueden deprimir cuando están bajo una situación de enfermedad médica, que a veces amerita hospitalización, amerita tratamientos invasivos, entonces ellos pueden generar un cuadro depresivo. Los que han tenido que cambiar de país. Los que han tenido que cambiar de país, entonces no se crea. Si a los adultos a veces nos pega salir de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra comodidad, de las personas que hemos estado compartiendo cotidianamente, y vamos a otro país, vamos a otra cultura, por más que estemos en un país muy cercano geográficamente y que pudiésemos decir compartimos las mismas, algunas características idiosincráticas, no, vemos que nuestros niños se deprimen, el hecho de no compartir con sus amiguitos, no compartir con sus compañeros, le afecta. Por eso ahorita la parte académica, que la gente dice, bueno, pero están estudiando con tecnología y tienen acceso a plataformas para el aprendizaje, sí, eso está bastante bien, pero recuerden que los niños, la socialización, el compartir con sus pares es muy importante. A lo mejor un adulto dice, bueno, a mí lo que me interesa es hacer mi trabajo y ya. Pero a pesar de todo, cuando nos reencontramos con nuestros amigos, físicamente, presencial, uno dice, oye, puro Zoom, pero ahora ya estoy aquí contigo a tu lado. Imagínate un niño y un adolescente que la socialización es determinante para su desarrollo psicológico. Totalmente, a buscar ayuda con un profesional, a que toda la familia se aboque a que el pequeño pueda salir adelante. Y si necesitan una orientación, ¿cómo lo contactan? Me pueden conseguir en Respira Libre. Recuerden que llevamos la sección de Respirando Salud Mental, entonces ahí me pueden conseguir, y también en lo particular bajo mis redes sociales @GilbertoAldana, tanto en Instagram, en Twitter como en Facebook. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido doctor, y ustedes quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Johaina Haddad. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Johaina Haddad, vamos a hablar acerca de la colposcopia. Bienvenidos a su espacio Respirando Asuntos de Mujeres, su programa Respira Libre con la doctora Johaina Haddad. Muchísimas gracias, Johaina, por estar con nosotros en este espacio. Gracias por la invitación nuevamente. Qué bueno. Y vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación de rutina ginecológica. Vamos a hablar ahora de colposcopia. Sí, como bien tú lo acabas de decir, debe pertenecer a la evaluación de rutina de todo control ginecológico, ¿ok? La colposcopia es un procedimiento que consiste en la visualización del cuello uterino a través de un instrumento llamado colposcopio, que tiene un lente de aumento, ¿okay? Y permite la visualización directa del cuello uterino, de las paredes vaginales, de la vulva y de la vagina, ¿okay? ¿Con qué fin se hace la colposcopia? La colposcopia se hace con el fin de visualizar lesiones premalignas o malignas principalmente de cuello uterino. Estas lesiones consisten en dibujos que se hacen a nivel del cuello uterino.
es un procedimiento que comienza posterior a la toma de la muestra de la citología. Luego se limpia el cuello, se coloca una solución con un líquido que se llama ácido acético para terminar de retirar todas las mucosidades que puedan haber en el cuello uterino. También transforma el epitelio, lo debe colocar rosado, y eso, cuando no se coloca esta coloración que estoy mencionando, ya comienza la visualización de ciertas lesiones. Y luego se pinta con una solución a base de yodo, porque todas las células normales que conforman el cuello uterino, tanto exocervicales como endocervicales, captan yodo. Las zonas que luego de pintarse no toman esta coloración, esas son las zonas problemas, ¿ok? La colposcopia sumada a la citología tomada anteriormente nos va a dar el diagnóstico, vamos a decir, en un gran porcentaje de cualquier lesión que pudiera estar sucediéndose. ¿Okay? Muy bien, y eso definitivamente tiene que estar dentro de la evaluación ginecológica normal de rutina. Definitivamente. La citología, como habíamos dicho en algún momento, tiene un porcentaje de sensibilidad, un porcentaje de especificidad que se aumenta cuando la combinas con la colposcopia. ¿Okay? Y fíjate, esa pregunta es bastante importante, esa Hixa, porque muchas mujeres que llegan a la consulta con diagnósticos de cáncer de cuello uterino o de ciertas lesiones preinvasoras o premalignas, toda su vida, algunas pueden referir que toda su vida se hicieron el control ginecológico con la toma de la citología pertinente, pero no se tomaron colposcopia, no se hicieron colposcopia, y lamentablemente cayeron en el porcentaje de casos de lo que uno llama falsos negativos, que la citología solita los tiene. Entonces, cuando la combinas con este procedimiento que no cuesta, ¿okay? Que nosotros estamos preparados para hacerla, y que son 5 minutos más después de la toma de la citología, pues haces un diagnóstico en etapas tempranas de cualquier lesión. El cuello es realmente noble. Noble, esa es la palabra. El cuello es realmente noble porque nos avisa. La citología muchas veces sale normal, y cuando uno hace la colposcopia diagnostica lesiones que quizás vuelve a tomar una nueva citología con más cuidado, o conversa con el patólogo y encuentra la lesión. Definitivamente hay que repetirlo, es algo de rutina. Sí. El cáncer de cuello uterino es prevenible y es un cáncer que es curable si se detecta en etapas tempranas. Por lo tanto, el hincapié que hacemos, y uno de los objetivos, yo siempre les repito, que uno de los objetivos principales que nosotros tenemos en este programa Respira Libre, con nuestros 3 pilares, exactamente, es la salud y la educación, para que ustedes puedan tener la inquietud de si no han realizado este examen de rutina en su vida, pues bueno, busquen un especialista, háganlo. Llegamos a muchos sitios donde a veces la atención médica no es tan fácil porque estamos en otros países, estamos con otras culturas, hay muchos que se están reiniciando en otro tipo de concepto de medicina y pueden no llegar fácilmente a un especialista, pero tengan la inquietud de buscar este tipo de examen como algo de rutina. Y que no, aunque suene un término difícil, es un procedimiento muy, muy sencillo. Claro, tiene que hacerlo una persona que realmente esté capacitada para distinguir, para ver, ¿okay? Pero es que no tiene ninguna complicación, no duele, y es parte del examen ginecológico. Claro, y los beneficios son absolutos. Absolutos. Así que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inquietud que quieran conversar con la doctora Johanna Haddad, ¿cuáles son tus redes sociales? Tu ginecóloga piso bajo. Tu ginecóloga piso bajo, o por aquí por las redes de Respira Libre, @Respira Libre. Muchísimas gracias Johanna, gracias a ti, por esta información. Seguimos en otros espacios y quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa, venezolano urólogo. Vamos a hablar acerca de la prostatitis. Bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa, urólogo venezolano.
Y vamos a hablar acerca de un tema bien interesante que a veces pasa, tiene consecuencias y el hombre no se da cuenta. Prostatitis. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Ayixa. Siempre es un placer estar aquí en tu programa y compartir con todas las personas que están atentas a lo que vamos a decir aquí. Claro que sí. ¿Qué es la prostatitis? Mira, la prostatitis es un proceso infeccioso e inflamatorio de la glándula prostática. La glándula prostática es una glándula que tenemos los hombres que está ubicada debajo de la vejiga y alrededor de la primera parte del conducto por donde sale la orina, que es lo que llamamos la uretra. La próstata es así como una montaña atravesada por un túnel que es la uretra, y la próstata se encarga de producir la cuarta parte de lo que es el semen. Produce sustancias que van a lubricar el conducto y otras sustancias que nos ayudan a prevenir las infecciones tanto de la vía de los espermatozoides como de la vía de la orina. Entonces, a veces hay microbios o bacterias que se meten a través del conducto, a través de la uretra, y alcanzan la próstata, se colonizan la próstata y van a generar un cuadro infeccioso e inflamatorio, y a esto es lo que denominamos una prostatitis. ¿Y qué siente el hombre? Mira, es muy variable. A veces puede ser que un hombre tenga prostatitis y ni se entere porque no tiene ningún síntoma en absoluto. Otras veces, que es lo más frecuente, comienza a tener una serie de manifestaciones que son muy ambiguas. A veces es unas punzadas en el pene, otras veces es unas punzadas en los testículos, otros una sensación de peso en la parte baja del abdomen o entre los testículos y el ano. Y son sensaciones que van y vienen, que a veces son más intensas, otras veces menos intensas, y que en algún momento pues, puede sí tener unas manifestaciones ya más floridas, como puede ser dolor para eyacular, eyacular sangre, dolor para orinar, orinar también sangre, molestias para orinar, ir al baño a orinar a cada rato, o puede complicarse ya con un cuadro más importante, dando fiebre, escalofríos, etc. Esto es lo menos frecuente. Lo más frecuente va a ser esta presentación ambigua que describimos anteriormente, pero también puede ocurrir el caso de que no dé ningún tipo de síntomas, ¿no? ¿Y qué consecuencia puede traer la prostatitis? Bueno, diferentes consecuencias. Una es que es una situación de salud que puede complicarse porque es un cuadro infeccioso que va a generar una disminución de la calidad de vida del hombre, puesto que va a producir toda esta serie de manifestaciones muy poco gratas. Igualmente, a veces hay hombres que tienen una prostatitis de tipo asintomático, que no tienen ninguna manifestación clínica, pero como ellos tienen su pareja, la pareja comienza a tener infecciones urinarias a repetición. Entonces muchas veces tenemos el caso de la mujer que va a hacer la consulta urológica porque tiene infecciones urinarias a repetición. Nosotros le hacemos todos los estudios pertinentes y la encontramos está perfecta. Y cuando vamos a evaluar al hombre, pues nos encontramos que tiene una prostatitis asintomática, que su próstata está colonizada por bacterias y que estas bacterias son la causa de estas infecciones urinarias a repetición en su pareja. Cuando tenemos un cuadro de prostatitis o lo sospechamos, nosotros pues inicialmente cuando realizamos el examen físico vamos a encontrar una próstata que va a ser más blanda de lo habitual, que va a ser dolorosa al tacto y que va a estar aumentada de tamaño por el proceso inflamatorio. En estos casos realizamos un test especial llamado test de Staming. El test de Staming nos va a permitir hacer una serie de cultivos que van a realizarse de la orina simple, de la orina posterior un masaje prostático, del semen eyaculado, de la secreción que se encuentra a nivel de la uretra, y de esa manera vamos a determinar si efectivamente existe el cuadro de prostatitis que estamos sospechando. Vamos a ver cuál es el microbio o la bacteria que está produciendo este cuadro, lo vamos a identificar con nombre y apellido, para así poderle dar el tratamiento con el antibiótico que sea el idóneo para ese germen especial al que él es sensible. Estos tratamientos tienen que realizarse por tiempos prolongados, es decir, normalmente es una antibiótico-terapia que por lo menos se da durante 21 días tomando antibióticos, y se ponen también algunas medicinas o medicamentos que relajan los músculos de la uretra, del cuello de la vejiga, de la zona prostática. Para que sea más fácil la penetración. Sí, y también para que las secreciones vayan saliendo con más facilidad y el proceso inflamatorio vaya cediendo, ¿no? Conclusión, tiene que consultar a su especialista. Claro, cada vez que hay cualquier tipo de malestar es importante hacer la evaluación. Igualmente debemos de recordarlo, como siempre se hace,
que el hombre a partir de los 40 años debe realizarse el chequeo urológico anual. ¿Y cuál es la razón? Que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre en el mundo, pero no es la primera causa de muerte por cáncer, porque es un cáncer que se cura siempre y cuando lo diagnostiquemos a tiempo. Y la manera de hacerlo es a través de una evaluación urológica anual, donde practicamos el antígeno prostático, que es un examen de la sangre, y hacemos la palpación de la próstata. Esa es la forma de hacer un diagnóstico precoz, pero esto nos va a permitir también determinar si en esa próstata existen algunos otros cuadros, como por ejemplo este que estamos hablando hoy, de un proceso inflamatorio infeccioso que está oculto allí, que el hombre no se ha dado cuenta, o lo que es el crecimiento benigno de la próstata que produce obstrucción al tracto de salida urinario, que es la llamada hiperplasia prostática benigna. Igualmente hacemos una evaluación de la salud del hombre en general, que es muy importante hacerla todos los años. Así que para todos los que nos están viendo, que a veces estas cosas no ocurren al azar, en esa persona que están pensando, díganle que debe de ir a hacerse su chequeo urológico anual a partir de los 40 años de edad, y todos los hombres a tomar mucha conciencia, y las familias, para mantenerse pues en un estado de salud que sea el idóneo, que sea el adecuado. Y que cada día es más preciada la salud, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Así es. Y para consultar la opinión o que los pueda guiar, Ricardo, ¿por dónde te pueden consultar? Bueno, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar a través de mi Instagram, que es @dr de Dr. Soto Rosa. @Dr. Soto Rosa es el Instagram. Allí les puedo dar los consejos que necesiten, darles la orientación, y siempre estoy montando información bien didáctica para ayudarlos a atender e entender en palabras muy sencillas estas patologías urológicas. Igualmente estamos en www.medicosvenezolanosonline.com, que es nuestra clínica virtual. Allí estamos más de 150 médicos especialistas en todas las especialidades, para darle orientación y atención médica online a través de la telemedicina a todos los venezolanos que la puedan necesitar, y a los de otras nacionalidades también. Es una clínica virtual, www.medicosvenezolanosonline.com. Allí los esperamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo, y quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando salud hasta los 120 años, con el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Respirando salud hasta los 120 o 150 años, como dice mi querido doctor antivejez Juan Carlos Méndez. El tema de hoy, el agua deshidrata. Bienvenidos a su sección fija de Respira Libre, una de mis favoritas. Respirando salud hasta los 120 años o 150 años, como dice el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez, médico venezolano, especialista en medicina antienvejecimiento, que nos da los tips, aunque suenen un poquito extraños, para mantenernos jóvenes, saludables, activos, quién sabe cuántos años. Y hoy vamos a hablar de que el agua deshidrata. Claro. Así, estos títulos que él escoge son maravillosos. Cuéntanos. No, la idea es llamarte la atención porque el agua sola, que no tiene minerales, cuando la gente se lo toma, tipo agua destilada, que he visto que la están vendiendo por ahí, lo que hace es diluir tus minerales internos, lo cual aumenta la diuresis y por supuesto vas a eliminar mayor cantidad de electrolitos y te va a deshidratar. Porque es que la hidratación corporal... ¿Y la están corporal, vendiendo para bebérsela? La están vendiendo para bebérsela. Por eso es que se los digo, yo voy a los supermercados y digo agua destilada, yo le digo, pero más o menos. Entonces acuérdense que somos seres vivos, seres humanos, donde la hidratación es electrolítica, no es hídrica. Cuando un niño le da diarrea, usted nunca le da agua, usted le da suero oral. Exactamente. Un deportista que está corriendo, usted no le da agua, le da una solución que tiene un poquito de sal para lograr reponer el sodio, el potasio que se está perdiendo. Entonces, la hidratación tiene que ser electrolítica. Por lo tanto, el agua que debemos tomar debe ser un agua mineral o mineralizada, por ejemplo. Porque hay por agua... eso es que precisamente recomiendan más las aguas que son de los saltos, con más piedra, con mayor cantidad de minerales, ¿no? Claro, son las aguas de manantial, las aguas de pozo profundo, el spring water, que es el agua de deshielo, por cierto, que es muy buena agua, pero el agua potable que viene filtrada, tendrías que ver el pH, porque eso es otro tema, no solamente los minerales. El pH del agua que debemos consumir es de tendencia alcalina. Nuestro cuerpo tiene un pH de 7.4
de promedio. Todo lo que es de 7.4 hacia abajo es ácido. Entonces tienes que revisar la botella cuál es el pH de agua. Yo he visto muchas aguas que son muy firifiri, muy famosas, que son 6.9. Agua muy firifiri es así para los que no están en Venezuela. Eso es un agua así como muy elegante, muy coqueta y muy cara. Claro, y ácida. Y ácida. 6.9. Entonces búsquense los pH de las aguas, tienen de 7.4 en adelante, donde su agua interna va a ser alcalina. Acuérdense que tenemos 37 billones de células. En medio ácido se oxidan y se inflaman. En medio alcalino duran y duran, porque son pilas de 90 milivoltios. Entonces es importante que nuestra hidratación electrolítica también sea alcalina para lograr entonces ese equilibrio del 60 al 80% del agua que tenemos en nuestro organismo. Sí, definitivamente uno de los puntos básicos que se está tratando ahora es que se sabe que la base de la mayoría de las enfermedades es la inflamación. Por eso que están también tan en boga estas cabinas de frío donde la gente entra a textualmente congelarse para bajar lo que es la inflamación de todos los tejidos, y tenemos que contribuir también con el agua. Con el agua, y todos los alimentos deben ser preparados con estas aguas que son minerales medicinales. Eso por es muy cierto. importante lo que dice, porque la gente a lo mejor se compra un agua maravillosa para tomar y cocina con el agua del grifo. No, ¿y el hielo? Entonces imagínate tú con el agua. Entonces, mire, el hielo, acuérdense que el agua del grifo viene por tuberías galvanizadas, entonces eso tiene cadmio, entonces son aguas que están contaminadas. Aparte la hierven en ollas de aluminio, entonces tiene cadmio más aluminio. Señores, Alzheimer, o sea, eso es los depósitos de minerales, de metales pesados a nivel cerebral. Entonces hay que saber el agua. Y bueno, por supuesto, si ya tiene que hervir el agua, por ejemplo en acero inoxidable, que ya saca todas esas burbujas, esa burbuja viene de ¿dónde? Que estás liberando oxígeno, dejas hidrógeno, H2O. El hidrógeno es ácido, por eso que la idea es batir el agua, volver a remover el agua, batirle un poco con alguna licuadora, con algún batidor, para devolverle el oxígeno que le faltó al agua hervida, si no hay otra opción que comprarse el agua mineral o medicinal. Definitivamente es muy importante prestarle atención al agua, porque a veces uno cree, bueno, no, dame cualquier agua, y no es así. Que no sea, que se dice potable filtrada, entonces ya uno dice, bueno, la ósmosis inversa, por ejemplo, que un agua prácticamente destilada, tiene que ponerle una fase, porque tú le vas poniendo diferentes filtros. El último filtro tiene que ser un filtro mineral para remineralizar el agua, entonces tienes un agua por lo menos de mejor calidad, si no tienes otra opción que tomar agua mineral o medicinal. ¿Cómo lo sabes? Bueno, debe decir agua mineral, agua de manantial, que te permite entonces tener esos minerales que tiene la tierra, ¿no? Entonces aguas bicarbonatadas, cálcicas, sódicas, sulfúricas, depende de la fuente del agua. Por eso que nuestro 60 al 80% de tu salud depende del agua, de tu calidad de hidratación. Entonces todo lo que son las infusiones, todo lo que son las bebidas, todos los alimentos deben ser preparados con agua de calidad. De eso va a depender tu salud, para ver si te quieres mantener biológicamente joven y saludable y respirar hasta los 120 años bien hidratados, que es lo que más importa. Maravillosamente bien. ¿Cómo te consiguen tus redes sociales para que sigan teniendo este tipo de consejos? Con estos tips así medio extraños, pero que nos llaman la atención, en @doctorantivejez, en Instagram, en Twitter, Facebook, YouTube, las páginas web, donde vas a tener muchos tips y recetas de cómo lograr esa hidratación eficiente, eficaz y efectiva para lograr ese objetivo del siglo XXI. Excelente, quédense con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta los 120 años. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Y en nuestro espacio, ¿qué hay de nuevo en Respira Libre? Les cuento o les recuerdo quiénes somos Respira Libre. Somos primero un centro de cirugía láser en consultorio, con una técnica que está patentada y que estamos llevando lo que es cirugía de obstrucción nasal y cirugía de apnea del sueño para facilitar todo lo que es la parte de respiración, pero en un consultorio rápido, efectivo y comprobado, con láser diodo, anestesia en algodones, más de 2.000 pacientes
en experiencia. Y estamos trayéndoles a ustedes la posibilidad de que hagan turismo médico, porque nuestra sede en República Dominicana, en Santo Domingo, está esperándolos hasta que abramos nuestra sede aquí en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Puede ser la opción para su problema respiratorio en un consultorio sin riesgo anestésico. Aquí en este segmento les traemos cómo hemos semana a semana ido creciendo en esta sede de República Dominicana. Nuestra casa matriz donde queda en Caracas, Venezuela. Por eso es que ahora, buscando una tercera sede aquí en los Estados Unidos, vamos poco a poco diciéndoles qué hay de nuevo en Respira Libre. De este espacio contamos ya aquí en los estudios de RNN con la presencia de la doctora Sajixa Mariño. Ella es una destacada otorrinolaringóloga de Venezuela que está haciendo servicios importantes en esta área en la República Dominicana, y le damos la bienvenida aquí a nuestro programa Agenda Semanal. Dirige y es creadora del Centro de Respira Libre. Esa es la institución que usted creó para resolver problemas a los que tienen problemas nasales y de ronquido también. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, la verdad que encantada. Gracias por la invitación. Y sí, nosotros estamos abriendo, tenemos 3 meses que ya inauguramos el Centro Respira Libre aquí en la República Dominicana, estamos ubicados en Santo Domingo. Respira Libre es una franquicia de Casa Matriz en Venezuela. Yo vengo de una larga trayectoria, vengo de ser presidenta de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología en Venezuela. Y hace 16 años, ya casi 17, empecé a trabajar con láser diodo en la parte nasal para disminuir la entrada a quirófano. Los pacientes que necesitaban entrar a un quirófano por problemas de cornetes grandes, poliposis nasales, pues tabique desviado, construcciones importantes, rinítico. Empecé a trabajar hasta que logré hacer una casuística de 500 pacientes, la presenté en un congreso internacional en Dubái, y a partir de ahí, pues bueno, cuando dejé mi cargo en la sociedad, decidí que, en Venezuela hay que decidir qué hacer. Sí, bueno, vamos a hacer un modelo de negocio de esto. Mantengo mi estructura de Respira Libre en Venezuela, pero le hicimos modelo franquiciable y la primera sede es acá. Aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana. Gracias por privilegiarnos. Claro, ¿Usted tiene alguna ligación histórica? Entre República Dominicana y Venezuela lo existe, pero también hay gente que son venezolanos, porque allá han habido muchos dominicanos, han tenido también una relación. ¿La une alguna relación específica con dominicanos? Sí, algo muy querido. ¿Que les motivaron a eso? Sí, muy querido. Yo durante 15 años llevé todo lo que era la parte de tecnología e innovación en todos los posgrados de otorrinolaringología del país, y muchos otorrinolaringólogos de este país se forman en el Hospital Militar de nosotros en Venezuela. Entonces tenía muchos alumnos, de los cuales 2 están trabajando actualmente con nosotros. Tenemos 4 otorrinolaringólogos dominicanos que están acá. También, bueno, ahorita contamos con el apoyo también de un querido alumno que es el actual presidente de la Sociedad Dominicana de Otorrino, y realmente eso fue lo que me llamó para abrir acá como primero, porque tenía los médicos muy queridos y conocidos que podían estar trabajando aquí en el centro. No, y sobre todo esa especialidad es un poco limitada en nuestro país. Yo conozco de así de entrada un solo centro, que es el Centro Nacional de Otorrinolaringología, que está en la 27 de febrero. No había otro que yo conozca de gran importancia en el país después del suyo ya. Bueno, hay muchos especialistas trabajando, pero sí, bueno, como centro estamos acá y nosotros ofrecemos todo lo que se hace a nivel de un quirófano, que puedan tener la solución sentándose en un consultorio. Realmente es una técnica que yo desarrollé para personas que tenían una limitación para entrar a un quirófano, hipertensos, diabéticos, hemofílicos, cualquiera que tenga una complicación mayor. Se sienta en el consultorio, se evalúa con la cámara, con el endoscopio, vemos dónde está la obstrucción, se coloca anestesia en algodones 15 minutos y posterior a eso se retiran, y con el láser se hace el mismo tratamiento que en un quirófano, pero el láser vaporiza el tejido, así como en la Guerra de las Galaxias, por donde pasa desaparece, hace que el tejido se compacte, mejore su calidad, pero también cauteriza. Entonces, al no sangrar, este método no se pone tapones. Me dijo producción de su parte. Me dice producción que este método fue creado por usted. Sí. El método de cirugía láser para patologías nasales
y ronquidos. de ronquidos, ¿verdad? Sí, fue creado por mí, lo desarrollé a lo largo de todos estos años. ¿Patentado dónde? En Venezuela y reconocido ya aquí en Salud Pública Dominicana. Está patentado en Estados Unidos. Tiene una patente americana, está reconocida la marca registrada en Venezuela, reconocida aquí hace 3 años por ONAPI y está registrándose en la Unión Europea. Muy bien. ¿Cuál es actualmente la incidencia de en la República Dominicana? Ustedes tienen una incidencia bien elevada de esta patología porque tienen de ustedes les llega directamente todo lo que es el polvo del Sahara y eso aumenta mucho más todo lo que es la respuesta alergénica y el crecimiento de la estructura de los cornetes. Nosotros tenemos en la actualidad más de 2.000 pacientes que hemos tratado y bueno, queremos dar el beneficio para acá de que la persona que tenga una obstrucción nasal y que ronque, porque el ronquido viene de varias obstrucciones. La primera va a ser la obstrucción nasal. O sea, necesariamente el que ronca es porque tiene una obstrucción. Sí. O sea que yo la tengo. Definitivamente. Sí. Hay 5 niveles que uno evalúa: si hay obstrucción a nivel de la nariz, si hay empaladar, si la lengua pega de la base de la lengua, que eso también nosotros lo corregimos. Pues cuando el paciente va a quirófano hay una cirugía bien amplia donde se corta, se hace sutura, más de un mes incapacitado para comer. Sin embargo, nosotros con el láser, esta tecnología de este aparato es maravillosa y puede hacer fibrosis y sube lo que es el paladar y abre un espacio entre paladar y lengua. Si combinamos ambos, si hay una obstrucción en ambos, pues bueno, es maravilloso. Doctora, también se evalúa maxilar, cuello y si hay un poco de abdomen, pues bueno, hay que rebajar un poco. Doctora, usted sabe que en este país hay mucha gente que no hace cirugías nasales, ni mucho menos del ronquido, porque el número de pacientes que perecen en esa cirugía es alto en este país y le tienen miedo. Hay gente que deja de hacerse una cirugía para corregirse una patología como esa por el temor, porque no sé si aquí es por el exceso de que le ponen de anestesia y todo eso. No, bueno, todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo. Sin embargo, bueno, también si hay algunas enfermedades de base, si el paciente tiene diabetes, hipertensión, tiene una incidencia mayor. Por eso, bueno, debido a eso, nosotros, bueno, empecé yo hace muchos años a trabajar este tipo de patologías con esto, con algodón, no se toma nada, no se inyecta nada, solamente se coloca una mezcla anestésica en la nariz con algodón. Definitivamente evita todos los riesgos y se puede hacer desde los 2 años en adelante para cualquier tipo de persona. Hemos presentado trabajos con 125 niños de 2 a 16 años con resultados maravillosos y sencillamente en una sola consulta se puede diagnosticar, se puede ver qué tiene, la persona puede salir a hacer su vida cotidiana, no se colocan tapones, no sangra. De verdad que hemos tenido un excelente resultado y esa es la razón por la cual decidimos expandirlo y llevar nuestra técnica a otras fronteras y aquí estamos y estamos a la orden de todos. Vamos a ver en el próximo segmento cuántas cirugías ustedes han hecho ya en la República Dominicana y cuál es el tipo de seguimiento que desde el centro que usted dirige, Respira Libre, se le da a esos pacientes para garantizar de que no vuelvan a caer en esa situación. Retornamos en breve con esta interesantísima entrevista que presentamos en el día de hoy con la presencia de la otorrinolaringóloga de Venezuela, la doctora Sahixa Mariño, quien nos acompaña en la entrevista central de Agenda Semanal. Retornamos en breve. Señores, continuamos con esta interesantísima entrevista que proyectamos en el día de hoy con la presencia de la doctora Sahixa Mariño. Ella es otorrinolaringóloga de Venezuela y tiene en este país el Centro de Especialidad en Respira Libre. Pues es un centro de método de cirugía láser para patologías nasales y ronquidos que usted pues tiene que ver esta entrevista para que vaya tomando en cuenta qué debe de hacer si está roncando o tiene problemas nasales para resolverlo vía láser. Doctora, le dejábamos la inquietud en el segmento anterior. ¿Cuántos pacientes ustedes han tratado en la República Dominicana y cuál es el seguimiento que se le da a estos pacientes para garantizar que esas cirugías hayan sido efectivas
y que el paciente haga su vida normal. Sí, llevamos más de 30 pacientes que hemos operado Sí. en este periodo que estamos abiertos. Y el seguimiento que le hacemos es, bueno, se evalúa el paciente entre 7 y 15 días postoperado, luego se evalúa al mes y nos mantenemos en constante contacto vía teléfono para saber cuál inquietud tiene. Pero realmente los pacientes han tenido una evolución muy satisfactoria, igual a como todos los casi 2.000, bueno, más de 2.000 pacientes que ya tenemos en historia. Vamos a presentar a Omar Peña Suero, que es hijo de nuestro colega, hermano y amigo Junior Peña. Es un jovencito que fue intervenido en el centro. Omar, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Cómo tú estás actualmente luego de la operación? ¿Cómo te sientes? ¿Has mejorado? ¿Sientes que respiras mejor? ¿Que todo marcha? Sí. Sí. ¿Desde cuándo fuiste operado? El jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada. A partir de ahí sentiste una gran mejoría, ¿verdad? Sí. Y se evaluó ayer otra vez. Y se evaluó. Ayer Precisamente el seguimiento es así, doctora. Sí, se evaluó ayer otra vez. Sí, a los 7 días. A los 7 días. ¿Cuándo más o menos ya ustedes le dan de alta definitivamente a un caso como, por ejemplo, el de Omar? Bueno, ya se va a ver dentro de 3 meses. O sea, ya nosotros... El último chequeo. De hecho, nosotros vemos usualmente a los 7 días y después estamos en contacto. Como él es un niño que está en crecimiento, siempre Sí. a los que están en crecimiento se trata de ver a los 3 meses. Esto es algo que hemos utilizado incluso en pacientes que vienen de viaje, incluso para lo de turismo médico, y se hace la cirugía y se hace el control posteriormente, puede ser incluso hasta vía WhatsApp para dar las indicaciones de lo que hay que hacer. El láser es maravilloso. Sí. Y es una cirugía que es muy segura y es sencilla. No se siente mucho dolor, ¿verdad, doctor? Lo hacemos, él estuvo despierto, viendo, soplando. Todo el procedimiento lo estuvo viendo él mismo. Sí, claro, es sentado y su papá enfrente. O sea, permite también que los padres estén el ahí. familiar está enfrente viendo el monitor de todo lo que se está haciendo. Para uno darse cuenta de la situación que puede tener una patología, tanto nasal como en los efectos del ronquido, ¿cómo uno podría detectarlo? ¿Cómo uno podría darse cuenta, doctora? Bueno, si ¿Cuáles son las características? Lo primero es que la persona ronca. La persona Desde que está ronca roncando ya. eso es un problema y lo tiene que tener. Cuando Sí. la persona pasa... Pero mire, pero periodo- usted va a tener muchos pacientes en este país. Bueno, esa es una de las razones también, la segunda que estamos acá. Sí. Y la persona que se cansa, que durante el día está haciendo una actividad y se queda dormido, o que ha aumentado de peso vertiginosamente en un tiempo para acá, no tiene crisis hipertensiva, ha tenido alguna alteración endocrina, la persona que está comiendo y no tiene una buena percepción de lo que come porque no tiene un buen olfato, un buen gusto, apartando que haya tenido COVID, porque también las secuelas del COVID pues también han mejorado muchísimo en la experiencia que tenemos en Venezuela, porque tenemos ya un año tratando a esos pacientes aquí, si no, eso mejora cuando queda esta secuela, pero la persona que no respira bien, que quiere hacer un ejercicio y se cansa, no rinde, pues puede estar acostumbrado toda su vida a que lo ha hecho así y no está consciente, pero si lo está oyendo en este momento, piensa, debe ser que no respiro bien o que tiene moco y que a cada rato se despierta con mucha alergia, pues bueno, estamos completamente a la orden para evaluarlo y ayudarlo a corregir su problema. Hay mucha gente que tiene problemas de asma, otras tienen problemas de que sin tener gripe siempre tienen como secreciones en las narices. ¿Qué tratamiento ustedes le dan a ese tipo de pacientes? Claro, estas son personas que sufren de la base, que es la alergia, de rinitis alérgica, que es el crecimiento pues exagerado de la ¿Tienen que mucosa. ser intervenidas esas personas? Sí, esto ayuda muchísimo porque ayuda a la adherencia al tratamiento médico. El asmático no se va a curar, eso tiene un problema inmunológico, pero en los pacientes asmáticos la inflamación desde la punta de la nariz al último bronquio es la misma. Si nosotros desinflamamos la nariz, hay una mejoría y se espacian un poco más las crisis de asma hasta un 70%. Tenemos muchísima experiencia en eso. Y en los pacientes con rinitis alérgica, un adulto normal produce 1 litro, 1,5 litros de moco diario. Si nosotros somos alérgicos, producimos hasta 5 litros de moco diario. Cuando nosotros tratamos con láser, aparte de disminuir el tamaño de la mucosa, de la cantidad de glándulas, disminuimos la calidad también del moco que produce. Entonces, definitivamente, el rinítico, eso no lo cura, no se cura como tal, pero sí
hay una mejoría, incluso hasta de un 60-70%, igual que los asmáticos, del rinítico. Sí, hay personas que acumulan, a veces, por ejemplo, le ha dado una gripe, han tenido problemas y acumulan materias, acumulan en la parte de los senos paranasales. Exactamente. Entonces, pasan toda una vida, y más aún si son de estas personas que fuman mucho y, bueno, y toman alcohol también. Nunca se les cura una gripe, siempre están en ese estado. ¿También son tratados por ustedes? Claro, eso es una rinoceronositis crónica, eso es producción exagerada de moco que se queda en las cavidades porque hay alguna obstrucción. Les produce dolor de cabeza. En los canales de drenaje que queda el moco estancado, se sobreinfecta, se inflama la mucosa y es un círculo vicioso. Por supuesto, nosotros lo tratamos porque abrimos los canales de drenaje y hacemos que vaya desinflamando esta mucosa y que drene completamente. Tiene muy, muy buena evolución. Eso es un criterio que si la persona lo sufre tiene que asistir a un especialista, bien sea que en un quirófano, bien sea con nosotros, pero sí tiene mejoría. ¿Ustedes logran pues descongestionar toda esa materia y ponerlo nuevecito, doctora? Claro, claro que sí, porque es el mismo principio de lo que se hace en un quirófano, pero lo hacemos con un aparato que nos da el beneficio de que no amerita mayor cosa que un poco de algodón con anestesia y que va cauterizando, o sea, no sangra, no amerita taponamiento y trabajamos exactamente igual que en un quirófano, con el beneficio de que el paciente va diciendo, pues realmente tengo la mejoría, lo siento así. Las personas que tienen moco que se va a los oídos, que trabajan en altura, pilotos, aeromosa, buzo, o los que han tenido otitis durante toda su vida por una obstrucción persistente, también hacemos cirugía de lo que es la comunicación del oído con la nariz, que es la trompa de Eustaquio, y el paciente lo siente enseguida que uno termina. Cuando termina, en este caso aquí, cuando los doctores que están trabajando aquí terminan de hacer el procedimiento, el paciente ya siente la diferencia en cuanto al oído ya está destapado. El láser es maravilloso. Sí. Usted me dijo ahorita que tiene ya médicos dominicanos que están trabajando para el centro Respira Libre. Yo soy la directora, definitivamente, ya yo no opero ni en Venezuela ni aquí. En Venezuela tengo dos doctores, un doctor que es mi doctor piloto, que es el que es docente, que va a ser para el resto de los centros, otro doctor que ya está trabajando con él, y aquí tengo 4 doctores maravillosos que son los que llevan adelante el centro. Pero usted lleva la supervisión de esos trabajos, ¿verdad? Totalmente, de hecho cuando están operando, ellos, si no estoy en presencia, estoy en video y bueno, aquí en videoconferencias. Sí. En video sí, porque el asistente me coloca y estoy viendo el monitor y estoy viendo todo. Aquí tenemos al padre del niño que puede decir que yo siempre estoy presente en todos los pacientes, bien sea en video o en presencia. Sí, el colega Junior Peña. Sí, ¿contemplan ustedes, dado la necesidad que se presenta en otros países, al igual que en la República Dominicana, instalarse en algunos países del Caribe? Estamos ahora haciendo todo el movimiento para ver si iniciamos operaciones en Estados Unidos y en España por ahora, pero también está abierta todo el que se quiera comunicar y quiera invertir. Esto es un modelo de franquicia y el que tenga la expectativa, pues bueno, y desee, estamos abiertos a cualquier cosa. Sin embargo, los que están ahora en movimiento son Estados Unidos y España. Ah, muy bien. Estados Unidos y España. Próximamente van a aperturar centros allá. ¿En qué lugar de España? ¿En Madrid? Madrid. En Madrid. ¿Y en Estados Unidos en qué ciudad? Houston. En Houston. Muy bien. ¿Está usted preparada, doctora, para recibir a partir de esta entrevista las consultas de tantos dominicanos que sufren de ronquidos en la noche, sobre todo? Claro, claro que sí. Nuestros médicos están de lunes a viernes, incluso tenemos la expectativa de si es necesario abrir los sábados en mediodía para todos ustedes y estamos completamente abiertos. Estamos trabajando en que todos los seguros también nos aprueben. De todos los bueno, qué bien. Por ahora solamente recibimos 3 seguros, pero nos reciben a ellos. Sí. Seguros, estamos ya completando todos los pasos y esperamos que muy pronto, pues, porque tenemos una buena... A la gente le interesaría, ¿cuál es el costo de una de estas operaciones? Ya sea del ronquido o de las fosas nasales. Sí, el costo promedio es de $2,000, por supuesto en pesos. Sin embargo, esto lo que representa es menos de 1/3 de lo que es una cirugía en un quirófano y no tiene por qué hacerse ni analítica, ni radiología, ni evaluación previa por
ni internista, pediatra ni anestesiólogo, y en el postoperatorio pues no tiene una limitación en cuanto a su productividad y no tiene un tratamiento mayor, porque nosotros no indicamos ni siquiera antibióticos, solamente soluciones de agua de mar con válvula en spray que venden en cualquier marca comercial en cualquier país, y vitamina C. Básicamente eso es lo que nosotros damos en el postoperatorio. Bien, finalmente, doctora, la ubicación y el teléfono del Centro de Respira Libre. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo, en Sánchez Piantini, en la Max Enriqueña. Estamos en la esquina del Diario Libre, pues valga la cuña, en Plaza Capuchino. Nos pueden ubicar en el Instagram @respiralibrerd, ahí está el Google Maps, ahí está el teléfono, que vía WhatsApp, lo respondo yo misma, es 829-637-8019. Nuestra página web, respiralibre.net, y nuestro canal de YouTube, donde pueden ir a lista de reproducción a lo que es testimoniales, nuestro centro y las cirugías, que es bien interesante para que ya vayan claros de lo que están viendo. El YouTube es Respira Libre, estamos completamente a la orden. Respira Libre RD. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista central de Agenda Semanal. Le deseamos éxito y nos volveremos a encontrar allá. Bueno, muchísimas gracias de verdad y lo esperamos. Gracias. Señores, fue esta interesantísima entrevista con la doctora Sajixa Mariño. Ella es la directora fundadora del Centro Respira Libre, que trata sobre un método novedoso, especial, que ella pues creo que es el método de cirugía láser para patologías nasales y ronquidos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. Respirar y degustar los aromas, nuestra sección de calidad de vida, donde aprendemos un poco más del buen comer y el buen beber, con Jesús Nieves Montero, de su plataforma @snopgourmet. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Los platos que conocemos como italianos, que realmente no lo son. Bueno, bienvenidos a su espacio fijo de Respira Libre, respirar y degustar los aromas. Ya estamos con Jesús Nieves Montero, quien, como siempre, nos va a hablar cosas muy interesantes acerca de la buena comida y la buena bebida. Hoy vamos a saber sobre algunos platos italianos que no son italianos. A ver, cuéntanos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, pero adicionalmente que hay que contextualizar, este año ha sido o ha puesto a Italia tal vez un poco más todavía en la palestra porque ganaron la Eurocopa, adicionalmente los 100 metros planos, que esa prueba reina del atletismo la gana un italiano, por lo tanto luego también el relevo 4% en las Olimpiadas la ganaron, así que bueno, la gente ha estado de repente más interesada que lo tradicional en la cultura italiana, ¿no? Y adicionalmente hay un tema con la gastronomía italiana, y es que mucho de lo que conocemos de alguna manera es una reducción que casi siempre en el caso de Venezuela viene vía los Estados Unidos, de la diversidad tremenda que tiene ese país. Pues yo creo que lo primero que hay que entender es que Italia, por las condiciones desde climáticas hasta la forma de ser de la gente, del Piemonte hasta Sicilia, hasta la Puglia, son gente totalmente diferente. De hecho, es muy conocido no solamente en términos como de chistes que se hacen, sino que rayan en la intolerancia. La gente de Roma hacia arriba es una cosa, hay que recordar que ahí están las grandes industrias, emporios, sí, o sea, industria, de carros, el dinero, el totalmente, diseño, o sea, en Milán, de hecho, entre Milán y Torino, en ese eje, hay una gran cantidad de cosas, y eso incluso tiene que ver con quiénes son sus vecinos, o sea, que son básicamente Austria y Alemania, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que la gastronomía italiana parece, siempre la nombramos como comfort food, pero no necesariamente sabemos lo que es. El primer caso es una ensalada que, bueno, de repente la gente no todos lo asocian con Italia, pero sí que en muchos restaurantes de inspiración italiana aparece, y es la llamada ensalada César, y de repente a alguno que otro le puede recordar pues la época de oro del Imperio Romano. La realidad es que esa ensalada, que sí primero que es muy sabrosa, vale decir, aparte calórica, es sabrosa porque eso, la mayonesa se suele hacer al momento, ¿no? Con los huevos batidos allí, el poquito de anchoa, la mostaza, y habitualmente se sirve con un solo crutón de pan. Bueno, la cosa es que eso fue en Tijuana.
Había un En señor ST. en Tijuana, que como ustedes saben es una ciudad, un pueblo más o menos pequeño en la frontera con Estados Unidos, con todas las implicaciones que tiene esa vida fronteriza, teniendo a San Diego a poquísimos kilómetros. Entonces, bueno, nace allí como una especie de atractivo casi turístico y bueno, y ese es su lugar y de hecho hay una placa allí conmemorativa de que la ensalada César es de ahí. Entonces, bueno, ahí está, no es italiana. Otro tema, claro, y otro tema que la gente no necesariamente entiende cuando no ha ido a Italia es, por ejemplo, pedir una pizza con pepperoni. Porque realmente, ¿qué pasa? Primero, hay que recordar que los italianos son maestros en carnes curadas y embutidos. Pero da la casualidad que el pepperoni es un invento estadounidense. Realmente lo que más se parecería es una pizza con salami, que bueno, es un salami, es una salchicha curada que viene en rebanadas, pero no es el pepperoni estadounidense que todo el mundo pues se ha acostumbrado a ver allí. Entonces, bueno, puede haber ese choque si uno llega ahí. Igual, por ejemplo, también vi a Estados Unidos y vi a películas, esa famosa escena de La Dama y el Vagabundo, del espagueti con las albóndigas. Eso es imposible que pase en Italia. ¿Por qué? En Italia se toma muy en serio el orden, en la mayoría del país, el orden de las comidas. De hecho, de allí su nombre, o sea, el nombre de los pasos, que hay un antipasto, que puede ser algún tipo de ensalada, que puede ser algún tipo de caponata. Luego, la pasta propiamente, que por lo dado que damos por descontado que es casera, por lo complejo de su elaboración, suele ser muy compleja, muy laboriosa, entonces se le da un lugar especial sin mezclarlo con más nada que no sea una salsa, y a veces ni siquiera salsa, sino aceite de oliva de alta calidad y queso. Y luego es que viene el plato, el primer plato, que son las carnes. Entonces, una albóndiga, una polpeta o el polpetone con espagueti nunca se va a ver. En ese mismo orden de ideas, la salsa de ragú a la boloñesa y el espagueti o el linguini nunca va a pasar en Italia. En Italia se toma muy en serio el tema de la forma de la pasta y la salsa, porque dependiendo de la forma de la salsa, o sea, la idea siempre es tener una pasta cuya forma sea la óptima para poder capturar, digamos, la mayor cantidad de salsa. Y realmente el linguini, como es tan finito, no es el que permite eso, porque hay que recordar aparte que el ragú no es una salsa de tomate con un poquito de carne molida, no, es una larguísima cocción de carne que idealmente es picada y que queda bastante espeso. Entonces habitualmente eso se sirve con tagliatelle, que son mucho más anchos. O sea, puede ser fettuccine, pero casi siempre con pappardelle o tagliatelle, que tiene mayor superficie en la que se pone allí. Luego está el tema del pan con ajo. Tampoco es muy raro que nadie, o sea, el pan con la mantequilla de ajo como nosotros lo conocemos. Eventualmente hay gente que puede servir en algunos lugares de Italia pan o focaccia bañado un poquito de aceite de oliva y horneado con ajo, pero realmente nunca una mantequilla de ajo y hierbas allí. La salsa Alfredo. La salsa Alfredo, que es una salsa cremosa y eso, si bien es curioso porque esta sí nace en Italia, pero es un estadounidense que tenía en uno de los centros más turísticos de Roma un restaurante. Su esposa no le gustaban las salsas con tomate y entonces él decidió hacer una salsa que ella pudiera comer porque estaba embarazada, y efectivamente salió la salsa Alfredo, que es una salsa con mucha crema, con mucha... Bueno, inicialmente debería ser mantequilla y queso, o sea, mucha mantequilla, queso, se coloca encima de la pasta y lo caliente está allí. Entonces, bueno, estos son un conjunto de platos que tienen esa curiosidad, pues la gente los asocia como italianos, pero de italianos nada, lo cual otra vez no quiere decir que no los vamos a disfrutar, pero sí vale la pena saber que no son italianos para no pasar pena. Excelente. Y si uno quiere saber mucho más de todo lo que tú puedes dar de esos tips sobre la buena comida y la buena bebida, ¿dónde lo buscas? Siempre en snowgourmet.com y en @snowgourmet en todas las redes sociales. Y también por aquí, por @respiralibre. Quédense con nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre con el instructor Kerwin Hernández. Y ahora en nuestra sección
de nuestro consentido Kerwin Hernández, instructor de Pilates. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre. Muévanse un poco. Hola, hola, bienvenidos una vez más. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre. Mi nombre es Kerwin Hernández y vamos a hacer una pequeña rutina de ejercicio en donde van a haber varias dificultades dentro de este ejercicio, ¿vale? Así que personas que están por primera vez a realizar esta actividad, comienza de menos a más para que vayas aumentando la intensidad y vayas aumentando tu rendimiento físico, ¿vale? Siempre tomando en cuenta la base, la respiración, ¿vale? Implemento un mat o un sitio muy adecuado para ti para que no te vayas a lastimar. Te vas a acostar boca arriba o de cubito supino y nos vamos a concentrarnos en la respiración. Recuerda que la base de todo ejercicio es la respiración. Vas a inhalar por nariz, expandiendo tu costilla lo más que puedas y exhalando por la boca, ve hundiendo el ombligo. Vamos primero condicionando nuestra respiración. Expande tu costilla, manteniendo el ombligo hundido y exhalando, bota todo ese aire, hundiendo más el ombligo. A medida que tú vas exhalando, recalca en hundirlo o llevarlo hacia tu columna. Vuelve otra vez. Y exhalando, relaja tu cuerpo, vamos, dame 2, y exhalando, última, muy bien. Ahora vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Este ejercicio se llama Hunter, un clásico de Pilates y consta de lo siguiente: brazos totalmente arriba, con la muñeca, codo y hombros deben estar alineados de manera vertical. Vas a inhalar expandiendo tu costilla y exhalando vas a visualizar tu ombligo. Aquí te vas a quedar las palmas de tu mano en dirección al suelo y ahí comienzas a bombear 5 veces y vas exhalando 5 veces. La idea es que le des mucho rendimiento físico o más que todo enfocándote mucho en el abdomen. Ahora, si no sabes la coordinación y puedes que falles, puedes hacer lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Puedes hacer ese movimiento de llevar las palmas al suelo o al techo cada vez que vayas haciendo 5 en 5. ¿Cuál es la idea? Que en 5 tiempos inhales y en 5 tiempos exhales. ¿Cuántas veces? 10 veces. Por eso que este ejercicio se llama Hunter, ¿vale? Este es el básico. Me quiero colocar un poquito más intenso al ejercicio. Bueno, lleva los pies a 90 grados con las rodillas totalmente flexionadas, pies en punta y vuelves otra vez a subir y vuelves a inhalar 5, exhalando en 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio les recomiendo que solamente hagan una serie para que no esfuercen tanto lo que es la cervical. Muy importante recalcar todo lo que es nuestra parte abdominal y siempre, recuerda, vas a inhalar bombeando 5 veces y vas a exhalar bombeando 5 veces o moviendo las manos arriba y abajo. ¿Cuántas veces? Son 10. Por eso que este ejercicio se llama Hunter, ¿vale? Así que nada, eso ha sido por hoy. Este ejercicio muy cuidadoso con el tema de la cervical. Nos vemos para la próxima oportunidad. Cuídense muchísimo. Recuerden estar súper atentos a todas mis redes sociales como @soykerwin en todas las plataformas digitales. Chao, chao. Vamos a una pausa y ya regresamos. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Regresamos con Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 3 horas con nuestros especialistas de salud y nuestras secciones fijas. Así que nos vemos en la próxima semana. Sigan nuestras redes sociales, www.respiralibre.net, nuestra página web, @respiralibre, nuestro Instagram y, sobre todo, el canal de YouTube Respira Libre, donde podrán ver
tanto este programa completo como las entrevistas por separado, aparte de muchos micros educativos, testimoniales sobre nuestra técnica y muchas cosas más. Como siempre les digo, hasta la próxima sonrisa y nuestro eslogan, una respiración adecuada, mejora tu calidad de vida. Para comunicarse con la producción del programa, síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. TNO Radio.